terrible lo que está pasando en la Argentina con respecto al coronavirus. Ayer se reunieron los expertos con el gobierno y yo creo que se vienen otras medidas un poco más restrictivas. Igualmente se sigue con la misma política que yo venía planteando hace unos días atrás, el tema de no cerrar el tema de las clases presenciales. En esta segunda ola, lo que se prioriza va a ser eso, es decir, las clases presenciales y la economía. Se debe cerrar por lo que plantean actividades recreativas y los deportes amateur, es decir, todo lo que sea de distracción o de esparcimiento se terminarían cerrando, en especial sobre todo los encuentros sociales, para restringir esto que se llaman ellos la circulación. Hoy estaba viendo en el noticiero esta mañana temprano cómo se viaja en el ferrocarril. Bueno, parece que se están haciendo restricciones un poco más fuertes en este tema. Ya la gente sentada, no puede ir mucha gente parada, se está controlando todo. Los especialistas analizan que si no bajan la circulación de la gente, no vamos a bajar la circulación del virus. Insistieron en las reuniones de virtual que convocó más de 20 expertos en la materia, conjuntamente, por supuesto, con toda la gente de gobierno, y resolvieron esto. Ahora, hay una disyuntiva, yo digo, de muchas cosas, porque a ver, un poco, yo digo, llamativo muchas cosas, y voy a tirar algunas de ellas. Por ejemplo, en el deporte amateur, se va a suspender el deporte amateur, ¿no es cierto? Es decir, que prácticamente no va a haber deporte amateur. Son un montón de deportes amateur que hay en todas las disciplinas, pero no se va a prohibir seguramente el fútbol. Es decir, lo que sea oficial. Después lo vamos a charlar con Sebastián a esto en algún momento, porque, a ver, se puede no hacer deporte amateur, pero el deporte oficial, lo que es el fútbol, no se puede cortar. Encima con agravantes de que clubes tienen que viajar a Brasil o a zonas donde realmente está muy complicado el tema del coronavirus, y después retornar al país y jugar con equipos a lo mejor aquí del país. Pero eso no se va a suspender. Es decir, esas son las cosas que yo analizo que son irrisorias. Después se plantea el tema de la circulación, de no haber circulación, es decir, que uno no pueda movilizar tanto de un lado al otro. Está bien la medida, uno la analiza y comparte esa opinión, pero por el otro lado, insiste con la presencialidad de las clases, y insisten con la economía, y esa economía y esa presencialidad de las clases tiene mucha movilización también, porque muchos chicos tienen que ir a colegios, que no son, a ver, colegios sobre todo en el AMBA, que están a 1 cuadra, 2 cuadras de su casa, sino que tienen que recorrer mucho territorio para poder llegar a los colegios, porque uno va a un colegio privado, uno va a un colegio público más lejos. Esto también genera una circulación. Entonces, por ahí uno plantea, bueno, se quiere evitar la circulación, pero por el otro lado no se elimina la circulación de estas clases presenciales ni de la parte económica. Es decir, el trabajador que tiene que ir a una fábrica, tiene que tomar un colectivo, un tren y un subte, a lo mejor termina usando igual el servicio porque hay que mantener la economía. Entonces uno tiene esas cosas que no cierran un poco con respecto a lo que los especialistas plantean en cortar la circulación para cortar la circulación del virus. La situación está muy difícil, muy grave. Uno no sé si toma recaudo suficiente. Hubo un especialista que dijo una frase muy elocuente dentro de esta reunión, que fue: estamos sobre otra pandemia. Es decir, marcó como que no es la pandemia que ya tuvimos, sino que es otra pandemia que es totalmente, a lo mejor, distinta a la anterior, como que no es una segunda ola, sino que es una pandemia nueva. ¿Por qué habla de una pandemia nueva? Claro, lo que pasa es que hay cosas que uno las nota como similares a la otra pandemia, pero también hay distintas cepas
que han incursionado en la Argentina, como la cepa inglesa o la brasilera, la de Manaus, que tienen otro, a lo mejor, movimiento, esa cepa para el contagio. Entonces ahí es donde este especialista plantea que es una nueva pandemia, distinta, con otros significados distintos a lo mejor a lo que era la anterior, y que puede ser más complicado. Y si uno analiza lo que pasó en Europa, sí trajo consecuencias, porque España e Italia tuvieron mucho más contagio en una segunda ola, como le llamaban ellos, con estas mezclas de cepas, que a lo mejor en la primera. Es decir, que es otra pandemia distinta. Y bueno, y así fueron algunos especialistas tirando cosas que fueron analizándola en el día de ayer, cuando se reunieron justamente con la gente de gobierno y con la ministra de Salud, para plantear nuevas restricciones, que yo digo, no se demoren esas nuevas restricciones, porque la verdad que me parece que siempre vamos atrasados con el diario del lunes, es decir, con lo que ya pasó tenemos que tomar las medidas. Me parece que las medidas tienen que ganarle a lo que va a pasar, cosa de que esto no pase, me parece que es el significado al revés, es decir, las consecuencias hay que tomarlas, las medidas hay que tomarlas anteriormente a que pase lo que uno sabe que va a pasar. Esto lo vienen planteando hace prácticamente ya 2 meses, que vienen diciendo que se viene la segunda ola. Bueno, las medidas había que haberse tomado antes de que vengan la segunda ola, y no después que viene la segunda ola toman las medidas. Ayer me decía una persona, sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que si vos no tenés tantos casos y tomás las medidas, la gente piensa que vos lo que querés es sacrificar a la gente al cohete. Entonces, una vez que ya está todo podrido, hablando mal y pronto, entonces sí podés tomar las medidas. Sí, bueno, pero así, de esa manera, siempre llegamos tarde. Es decir, siempre se plantea llegar tarde. Entonces, yo creo que el gobierno, en cierta forma, está temeroso en la reacción que pueda tener la gente. Entonces siempre se toman las medidas cuando ya es demasiado tarde, y hay que hacer demasiado esfuerzo, digo yo, para poder parar este contagio que se está dando, y que es realmente, cuando lo analicemos y veamos la cantidad de casos que hay en el AMBA, la cantidad de casos que está habiendo en la provincia de Santa Fe, nos vamos a dar cuenta que esto viene muy, pero muy difícil.